David, 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 cantaba. David, 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 cantaba. Y su esposa se enojaba. ¿Por qué? Porque cantaba. Y su esposa se enojaba. ¿Por qué? Porque cantaba. Lo escucho, se grita. Todos cantando. David, 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 bailaba. 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 Y su esposa se enojaba. ¿Por qué? Porque bailaba. Y su esposa se enojaba. ¿Por qué? Porque bailaba. ¡Hey! David, 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 saltaba. 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 Y su esposa se enojaba. ¿Por qué? Porque saltaba. Y su esposa, ¿qué cosa? ¿Por qué saltaba? Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor. ¡Hey! David, 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 cantaba. David, 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 bailaba. David, 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 saltaba. David, 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 saltaba. Y su esposa se enojaba. ¿Por qué saltaba? Y su esposa se enojaba. ¿Por qué cantaba?